Sí, muchas gracias. Maestra Kenia, va a entrar a acceder a la plataforma la maestra Gabriela Hernández, Gaby Hernández. Si solicita entrar, por favor, le pido que le facilite el acceso. Claro que sí, doctor. Sí, ella es una persona que va a hacer algunos comentarios aquí en la sesión. Sí, Perfecto, sí, doctor. gracias. Muy bien, pues entonces espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Les quiero comentar que la ruta que podemos, bueno, todos bien, sí, Carlos, todas y todos, sí. Muy bien, sí, perfecto. Eh, permítame un segundito, permítame un segundito. Eh, quiero hacer abrir voy a abrir un documento. Perfecto. Muy bien. Pues miren ustedes, nos corresponde el día de hoy en este diplomado en ética, el tema de ética, igualdad e interseccionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, es un concepto uh, muy importante que vamos a revisar. Ahora, antes de hacerlo, yo quiero recomendarles a ustedes lo siguiente. Fíjense que he estado viendo que hay un libro que conviene muchísimo tener presente. Y ese libro es porque integra a Carlos, compañeras, compañeros, Juan Ignacio, Elizabeth, eh, varios de los temas que aquí en este diplomado se han tratado, ¿sí? Y ese libro uh, eh, se, se llama Teorías Contemporáneas de la Justicia, ¿sí? Se lo recomiendo mucho. Rodolfo Vázquez. 2019, ¿sí? En este libro, Teorías Contemporáneas de la Justicia, eh, este autor, Rodolfo Vázquez, desarrolla con una bibliografía de respaldo muy sólida las principales teorías de la justicia. Las explica muy bien y yo se los recomiendo ampliamente. Me voy a detener de manera breve porque el, lo estuve leyendo, releyendo en estos días y me parece que viene a llenar un vacío importante en la literatura que tenemos a nuestra disposición sobre problemas de la justicia, porque la ética estudia la moral, como hemos dicho, la moral como valores de lo bueno y de lo malo, y esto está emparentado con la justicia. Es decir, la moral
hace referencia a comportamientos justos o injustos, legítimos o ilegítimos. En un muy buen estudio preliminar, Rodolfo Vázquez hace referencia a moral, justicia y derecho. Este libro está en línea, o sea, lo pueden descargar, lo cual es una gran ventaja y nos da un acceso pues libre. Entonces, en este moral, justicia y derecho, eh, ahí Rodolfo Vázquez establece las coordenadas y como normalmente se hace en un buen estudio preliminar, él describe el contenido del libro en los diferentes modelos, digamos, o concepciones o teorías de la justicia. La primera es la justicia como imparcialidad. Esta justicia como imparcialidad eh, eh, es una primera posibilidad y eh, se asigna, ¿verdad? Entre otros autores que él estudia está John Rawls. John Rawls, que tiene todo un libro en esta materia que es muy relevante porque John Rawls estudió eh, eh, las posibilidades de la justicia en una sociedad democrática, liberal. De hecho, la posición de John Rawls se denomina liberalismo igualitario. Fíjense qué importante, liberalismo igualitario. Quiere decir que en una sociedad liberal, con un Estado de derecho que proteja, garantice los derechos de libertad, básicamente, en ese Estado, la Constitución, el derecho, las políticas públicas tendrían también que promover la igualdad. Por eso se llama liberalismo igualitario. ¿De acuerdo? Algunos regímenes políticos, estructuras jurídicas, políticas de gobierno, se han inspirado, se inspiran en este planteamiento de John Rawls. ¿Sí? Algunos lo critican, que esta justicia como imparcialidad, el liberalismo igualitario de John Rawls, tiene sus ventajas, como todas, pero también tienen sus desventajas, ¿sí? Porque eh, eh, uno de los problemas que se advierte es que puede ser muy liberal y puede, digamos, restringir o no hacer lo suficiente por las condiciones de igualdad. Y eso puede, digamos, echar a perder este planteamiento. ¿De acuerdo? Además, John Rawls, con todo y que es una teoría muy importante, justicia como, como imparcialidad, digamos que también le hace falta un poquito más de fuerza para en el tema de la igualdad precisamente y de los derechos sociales, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad. Una siguiente concepción de la justicia es la justicia como contrato. Es el siguiente capítulo de la obra, ¿sí? Autopropiedad se llama propiedad, mérito y eficiencia. Esta justicia como contrato, autopropiedad, mérito y eficiencia también es otro, digamos que es otro tema, otra concepción, otra forma muy interesante, porque es lo que normalmente nosotros hacemos referencia a los clásicos de John Locke, Thomas Hobbes, ¿sí? Eh, y supone que nosotros firmamos un contrato para
crear el Estado, ¿sí? Y que en la Constitución es la expresión de ese contrato, ¿sí? Y que, digamos, cuando nosotros firmamos ese contrato en el estado de naturaleza, pasamos al estado de derecho, ¿no? En el cual lo que hacemos es entregar una parte de nuestra soberanía para construir el gobierno y que el gobierno nos devuelve esa soberanía, nos devuelve la parte de la libertad que le entregamos en forma de seguridad. Entonces, la libertad existe solamente dentro del contrato y del Estado de Derecho y no podemos pensarla de una manera externa a ese contrato. Entonces, las teorías del contrato social como una concepción de la igualdad, de la justicia, ¿verdad? Eh, es también una posibilidad. Hay varias, según Rodolfo Vázquez, varias eh, versiones, digamos, ¿no? Pero él apunta aquí a un autor que se llama James Buchanan. Fue un autor norteamericano, ¿verdad? James Buchanan. Entonces, esa es otra posibilidad. Permítame un segundito. Permítame, por favor. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta esta segunda posibilidad, Lolja, Carlos, Carla, eh, porque, digamos, normalmente hablamos de las teorías contractualistas, del Estado de Derecho, de la Constitución, de los derechos, etcétera, ¿sí? Pero no nos detenemos a pensar, recordar, precisar cuál es la filosofía, la teoría que está detrás de estas formulaciones y que han inspirado a la construcción de lo que hoy conocemos como el Estado de Derecho, ya sea con base en la ley o con base en la Constitución y las convenciones internacionales. Entonces, este es otro muy importante. Obviamente, cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los autores clásicos de la justicia como un contrato son, pues como ya mencionaba, Thomas Hobbes, John Locke, Jeremías Bentham, John Stuart Mill, que también escribió unas obras muy importantes sobre la libertad y la democracia, ¿sí? Entonces, eso. Otra de las teorías que Rodolfo Vázquez describe de una manera muy bien, muy buena, y ya se empieza a acercar al tema que vamos a tocar de la ética, la igualdad y la interseccionalidad, es la justicia como comunidad y la vida buena. La justicia como comunidad y la vida buena. Esta es otra teoría de la justicia, ¿de acuerdo? Entonces,
en esta teoría lo que se pone en juego es qué es más importante, si el individuo o la comunidad, que es lo que se discute mucho en los temas de derechos culturales indígenas, LOLJA, ¿sí? Este, eh, sí podemos idealizar a la comunidad y pensar que dentro de la comunidad se se lleva a cabo una vida virtuosa, ¿no? Que hay veces, repito, eh, idealizamos eh, y uno de los principales autores es Charles Taylor, ¿sí? Charles Taylor, Michael Balzer también es otro muy importante, Michael Balzer, ¿sí? Que han teorizado sobre que el individuo no existe y no puede desarrollar su personalidad si no es con referencia a una comunidad. Esa comunidad puede ser la familia, esa comunidad puede ser una organización civil, puede ser la escuela, puede ser el pueblo, ¿de acuerdo? O puede ser la república, pero es una comunidad. No, digamos, nosotros no tenemos derechos individuales si no son adscritos por una comunidad. Tú vives en una familia y la familia te adscribe una identidad, unos derechos, unos deberes, entonces eres parte de una comunidad. Luego entonces, estos autores y esa concepción de la justicia significan que solamente la comunidad es la que asigna, adscribe y distribuye los derechos y los deberes, ¿de acuerdo? Porque por ejemplo, en la teoría de John Rawls o en la concepción de la justicia como contrato, los individuos se comprometen. Y como dije, entregan una parte de su libertad al firmar el contrato que está, digamos, expresado en la Constitución, y de allí, como hacemos esa operación para autogobernarnos, entregamos al gobierno una parte de nuestra soberanía, de nuestra autonomía, y nos la devuelve a través de los derechos y las garantías. Ese es el sentido, pero en la justicia como comunidad, aquí prevalecen el etos, la ética, lo que la comunidad considera bueno. Entonces, si la comunidad considera bueno que no haya propiedad privada, y si la comunidad concibe que esa es la regla de oro para poder sostener, reproducir y desarrollar a la comunidad, entonces no habrá propiedad privada. Y quien decida adscribirse a esa comunidad tendrá que asumir las consecuencias de que lo nombren de manera honorífica alcalde o integrante del cabildo, ¿no? O del ayuntamiento. Entonces, esa es una posibilidad que ha sido largamente discutida, pues desde hace muchos años, desde el siglo XIX, lo discutió Hegel, lo discutió Marx, ¿verdad? E incluso esta discusión se remonta hasta los clásicos como Platón y como Aristóteles. Entonces, también sugiero tenerlo presente. Sugiero tenerlo presente. Eh, eh, mm, sí. Luego, otra teoría de la justicia, otra concepción de la justicia es el de eh, una quinta posibilidad. Esta también se acerca a nuestro tema, es la justicia como pluralidad cultural. Esta justicia como pluralidad cultural supone que las sociedades siempre han estado integradas de manera diversa, que ha habido diferentes culturas coexistiendo dentro de un mismo grupo social
o sociedad o comunidad, ¿sí? Y entonces, la idea de la justicia como pluralidad cultural es que, eh, digamos, hay derechos comunes para todos, derechos generales, pero también hay derechos particulares. Y que un sentido de la igualdad sería el que los derechos generales y los derechos particulares se armonizaran. Que si una persona tiene cierta, usa cierto lenguaje, tiene ciertas características raciales, tiene algunas ideas, ¿verdad? Su religión, los criterios de no discriminación que están en el artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Entonces, se tienen que ser respetados y tienen que formar parte y entrar, digamos, armónicamente a dialogar con los derechos generales que son adscritos a todos los individuos. Ese es un sentido de la justicia. Es justo que todas las personas que viven en una sociedad, todas tengan eh, los mismos derechos, los derechos generales, y que al mismo tiempo tengan los derechos individuales, los derechos diferenciados, ¿sí? Entonces, también es otra posibilidad. Esa idea de la justicia como pluralidad cultural significa pues que tendrían que coexistir y que el derecho debería no solo de reconocer y establecer, sino contener los mecanismos para que se pudiera aplicar. Ahí está, ¿verdad? Ya lo pusieron, qué bueno, muchas gracias. Entonces, aquí nos queda, por ejemplo, Luis Villoro, ¿sí? Luis Villoro, un filósofo mexicano de origen español, de origen más bien español y luego mexicano, mexicanizado, fallecido no hace mucho tiempo, es el autor de es uno de los autores, pero al que más se le reconoce es a Will Kimlick, ¿de acuerdo? Will Kimlick. Will Kimlick es un canadiense que tiene un libro que se llama Ciudadanía Multicultural, ¿de acuerdo? Se los recomiendo mucho. A ti te puede ser de mucho interés ese libro. Ciudadanía Multicultural, ¿de acuerdo? Él es un pluralista cultural moderado, ¿no? En el libro de Rodolfo Vázquez, en el capítulo 5, él describe con detalle en qué consiste el pluralismo cultural como una concepción de la justicia y por lo tanto de la libertad y de la igualdad, que es el motivo de este diplomado, ¿sí? Que es cómo hacemos para que la ética positivizada, pues, en el derecho pueda verdaderamente propiciar la libertad, la igualdad y la justicia. Pues ese es el punto. Y a eso está dedicado todo el libro. Me voy a detener porque lo conozco un poquito mejor, la obra de Will Kimlick, para decir que se aplica mucho, fíjense ustedes, a el tema de el derecho intercultural en México, o si ustedes quieren al pluralismo jurídico, que es lo que tenemos en el artículo segundo de la Constitución. O sea, que los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con los principios y las reglas establecidas en el artículo segundo de la Constitución, tienen, se les reconoce su propia derecho a la autodeterminación y a la autonomía, y que esa autonomía se ejerce en varios ámbitos. En el ámbito jurídico, porque es el que da justificación o fundamento a los sistemas normativos indígenas, o sea, al derecho consuetudinario indígena. Tienen autonomía para crear sus propias normas, ¿verdad? Y para aplicarlas adentro de la comunidad. Aquí pueden comenzar los problemas porque adentro de la comunidad se pueden dar discriminaciones, exclusiones, y esto es un problema que
está en el título de este módulo, ¿sí? Que es el problema de la interseccionalidad, a la cual nos vamos a acercar gradualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha diseñado? Lo que se ha diseñado por la teoría, la filosofía, y que no son entelequias, está en la Constitución y es lo que aplica la Sala Superior del Tribunal, la Sala Regional Jalapa en particular del Tribunal Electoral, son las garantías de la pluralidad cultural, ¿sí? Y del interculturalismo, en donde dentro de las comunidades también se dan este tipo de discriminaciones y exclusiones. Entonces, ¿cuáles son esas garantías? Dice Quimlica, hay garantías externas y garantías internas a la comunidad. Lo que hemos pensado y lo que se ha discutido y lo que se coloca en la Constitución y en los tratados internacionales, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que es fundamental para este tema, y desde luego también el tema de los derechos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia en contra de las mujeres. Una combinación de estos es lo que da lugar a construir el concepto de interseccionalidad, ¿sí? Que no solo el de discriminaciones múltiples, sino el de interseccionalidad, que son garantías, en este caso conceptuales, y que se aplican en las leyes para tratar de evitar la discriminación y la exclusión, la invisibilización, ¿sí? De tal suerte que provoquemos que haya igualdad sustancial, no solamente igualdad formal. Porque bueno, el artículo cuarto de la Constitución claramente dice que todas las personas somos iguales ante la ley, pero en los hechos sabemos que eso no ocurre, o que está sometido a circunstancias, coyunturas diversas. Entonces, tengámoslo en cuenta, porque lo que dice Quimlica que construimos son garantías externas e internas a la comunidad. ¿Cuáles son las garantías externas? Las que están en el artículo segundo de la Constitución. En el artículo segundo de la Constitución, si alguien lo quisiera repasar o leer, aquí tengo una pequeña Constitución. Ahí está plagado de garantías, que dice Quimlica, claro, esas son las garantías externas. Para empezar, el artículo dice, la nación mexicana es única e indivisible. Esa es una garantía general, estructural para todos, ¿no? Es única e indivisible, somos todos mexicanos. Eso para empezar. Luego, la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Allá hay una definición que es una garantía porque nombra a quiénes son los sujetos de estos derechos. ¿De acuerdo? Luego dice, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Por el criterio de autoadscripción con base en la conciencia, en la identidad indígena, en México hay 25 millones de indígenas. 25 millones. O sea, estamos hablando del 20%, de un poco menos, y somos 127 millones, ¿verdad? Pero digamos hablando como de un 15% de la población, ¿de acuerdo? Que es relevante, es importante. Entonces, ahora, por el criterio del idioma, estamos hablando de aproximadamente de 12 a 15 millones de personas, lo cual también es relevante. Luego dice, son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La comunidad nacional
que somos todos, estamos reconociendo y estamos otorgando estas garantías de que en México hay pueblos y hay comunidades indígenas que tienen adscritos derechos con base en ciertos principios y que esos son defendibles ante la justicia. Este es muy importante, porque el siguiente párrafo dice del artículo segundo, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Ahí está el acuerdo. Es una especie como de transacción entre la sociedad mayoritaria y las sociedades minoritarias, los pueblos y comunidades indígenas. Oye, tienes derecho a la libre determinación a través de la autonomía, pero sin atentar contra la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Esto pudo haber sido un error de 1992, porque al dejar a cada entidad federativa, eso se discutió mucho, yo lo recuerdo, la competencia para reglamentar estas garantías y estos derechos, pues resulta que unos pocos estados de la República, después de 30 años, han hecho esta legislación, si es que la han hecho bien. Significativamente Oaxaca, que es el único estado que tiene una sala indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia, aunque Quintana Roo tiene también jueces indígenas, que también es un modelo interesante, ¿sí? Que forman parte del Tribunal Superior de Justicia, ¿eh? Entonces, del Estado. A ver, por favor, ¿alguien levantó la mano? Adelante, con todo gusto. Sí, es que esta parte de la interculturalidad está bien, es bien interesante, y yo le comparto la experiencia de Tlaxcala, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, nosotros tenemos 3 sistemas electorales: el de partidos, el de las comunidades originarias y aparte el de usos y costumbres, que son estas comunidades que conservan, que a partir de las costumbres de la religión desarrollan sistemas normativos de elección popular. Hay una comunidad donde tú no puedes ser presidente de comunidad propiamente si no has sido fiscal de cera, ¿no? O sea, si no has servido primero a la iglesia como tal, porque la comunidad te acepta como válido el servicio a la iglesia como una garantía de buen ejercicio de la función pública. Si no, no puedes. O sea, en ese sentido, pues, y se aparta y de repente como que se me quiere meter en el mismo saco, pero no lo puedes meter porque tiene estas particularidades muy, muy interesantes. Sí. Correcto, Juan Ignacio. Sí, efectivamente también hay esta margen de configuración local de las diferentes maneras de llamar a estos manifestaciones, ¿verdad? De la normatividad, digamos, que usan los pueblos y comunidades indígenas. En el concepto que ha venido a sustituir a usos y costumbres, que fíjense que usos y costumbres lo maneja la Constitución, porque vean lo que dice ahí, ¿no? Usos y costumbres, ¿no? Es el de sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, pero claro, como decía yo, desde 1992 se dejó a los estados de la República el margen legislativo para poder regular estos aspectos, como bien dice Juan Ignacio. Bueno, en Tlaxcala tenemos esta doble hélice, ¿verdad? O doble posibilidad hacia adentro de pueblos y comunidades,
usos y costumbres y propiamente sistemas normativos. Sí, ahí yo recomiendo también el libro de Óscar Correas, que se llama Derecho Indígena. Óscar Correas fue capaz de precisar con mucho cuidado la diferencia entre derecho indígena y sistemas normativos internos y usos y costumbres, ¿no? Para poder aclarar que el derecho indígena es como lo que está en el artículo 2 de la Constitución, esto que veníamos mencionando, ¿sí? Es cuáles son esos derechos y las garantías que recubren a los derechos que, dice Will Kimlicka, son garantías externas. Garantías externas. Porque vamos a ver ahorita también cuáles son las garantías internas. Las garantías internas. Entonces, las garantías externas, que es interesante para quienes les tengan pues interés en desarrollar investigaciones o conocer más sobre estas cuestiones, creo que les conviene este libro que estoy citando, el de Ciudadanía Multicultural, ¿de acuerdo? Entonces, vamos un poquito más al respecto. Sí, dice, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Luego dice, vienen una serie de incisos. El inciso A, esta constitución reconoce y garantiza el derecho de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, y luego viene 1, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, lo que decía hace un momento Juan Ignacio, ¿sí? Claro, tienes que primero ser topil, luego policía, luego tienes que ser secretario, luego tienes que ser tesorero, aparte tienes que cumplir con ciertos compromisos, deberes, obligaciones, rituales, funciones dentro de la comunidad, porque si no fuiste el principal de la fiesta, si no fuiste mayordomo, si no fuiste, ¿no? Aparte de ser policía, o sea, esta parte que dice Juan Ignacio, que son los usos y costumbres vinculados a antiguas tradiciones religiosas, comunitarias, aparte de los cargos propiamente civiles, ¿no? Sí, del ayuntamiento o del municipio. Entonces, tienes que cumplir con esos, porque si no, no reúnes un requisito de elegibilidad. De hecho, cuando hacia adentro de la comunidad se discute quién puede ser o quiénes pueden ser los que contiendan para ocupar los cargos del ayuntamiento comunitario, pues se saca el libro, ¿no? De si dieron limosna, si no dieron limosna, si fueron al velorio, si no fueron al velorio, si hicieron tequio o no hicieron tequio. Y entendiéndole al código interno, que esas son las garantías internas, ¿eh? Esas son las garantías internas de las comunidades. Las comunidades tienen sus garantías internas, que es sus propios derechos o el sistema normativo, y también lo que decía Juan Ignacio, que son las prácticas comunitarias. Esas garantías están diseñadas para que la comunidad las ha ido construyendo con el tiempo, para que la propia comunidad pueda sustentarse y desarrollarse, ¿de acuerdo? Porque si no las tuviera, entonces le destruyes la identidad, Las cortes constitucionales colombiana, la mexicana, la Sala Superior, la Suprema Corte, la Corte Interamericana, han hecho mucho énfasis en esta parte, que muy bien advirtió Juan Ignacio, que es, sí están los sistemas normativos, pero hay prácticas, usos y costumbres. O sea, él propone distinguir estas dos partes, y yo diría que muy bien esas son las garantías internas
de la comunidad y que, digamos, están recubiertas por las garantías externas que la sociedad mayoritaria, ¿sí?, les ha acordado y ha reconocido y otorgado. O sea, esa sería mi interpretación de este asunto, ¿sí? Otro punto es que tienen derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. O sea, ahí hay un mecanismo de justicia intracomunitaria, ¿sí? Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Puede ser justo, puede ser no justo, proporcionado, como dice Rodolfo Vázquez, que dicen estos autores, más que justo o injusto, si es proporcionado o no, ¿no?, para poder prever y resolver el problema. Les digo que, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional ha establecido que no es contrario a la Constitución colombiana el que hacia adentro de una comunidad a una persona se le juzgue 2 y hasta 3 veces por el mismo delito. Cuando a nosotros en la sociedad mayoritaria externa, una comunidad indígena, no aceptamos que a una persona se le juzgue 2 veces por el mismo delito, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es una garantía porque se tolera, digamos, esa diferencia de cómo se juzga dentro de una comunidad indígena, porque forma parte no solo de su sistema normativo interno, sino también de su identidad como comunidad indígena. Eso es muy importante. Ahora, claro, también con ciertos límites, porque el límite está en que no se aceptan torturas, palos, azotes, o sea, o cierto tipo de castigo, o si se aceptan azotes, latigazos, ¿sí?, lo que no se acepta son las mutilaciones, por ejemplo. Entonces, ojo, porque hay que ponerle la lente a estas teorías de la justicia, porque la pregunta es qué es justo y qué no es justo, ¿no? ¿Qué podemos entender realmente por igualdad y por libertad? Y es difícil establecer un concepto en abstracto, es una de las enseñanzas de este libro, sino que tenemos que remitirlo a ciertas teorías de la justicia. Por eso son 10 teorías de la justicia. Ahí voy a dar tantito, desde luego, la palabra, pero nada más quiero terminar, porque ustedes pueden leer en cualquier momento este artículo, pero yo sí quiero decir una cosa para irnos moviendo hacia el tema de la interseccionalidad, ¿sí? Que lo que dice el artículo 2 de la Constitución es que todos estos derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas tienen que ser acordes y respetar los derechos humanos y la universalidad de los derechos. O sea, hay una tensión entre lo diferente, ¿verdad?, que constituye la cultura e identidad de cada pueblo y comunidad, pero la fracción quinta de este inciso A del artículo 2 dice que tiene que ser de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución, la relación con la propiedad y las tierras, para empezar. Y luego dice que los derechos deberán respetar los derechos de pueblos y comunidades indígenas, pues la Constitución, y los derechos de las mujeres. Ojo, porque aquí está el tema de la interseccionalidad, que es el artículo 1 de la Constitución, regresando, dice que no, dice, último párrafo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidades, condición social, de salud,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿De acuerdo? Y si ahora nos vamos al artículo 41 de la Constitución, reformado en 2019, establece el principio de paridad para todos los cargos. A ver, ahora vamos hacia adentro de un pueblo o comunidad indígena en donde se excluye del voto a las mujeres. Y entonces aparece el tema que nos motiva este día, que es el tema de la ética, la igualdad y la interseccionalidad. Porque si es mujer, si es indígena, ¿sí? Si es pobre, si tiene cierta edad, entonces concurren varios criterios posibles de discriminación en una sola situación. ¿De acuerdo? Y esto es lo que configura no solo la interseccionalidad, o sea, sino múltiples discriminaciones en un solo hecho. Y de eso es de lo que se trata, que entendamos que, digamos, la Constitución con las garantías para los derechos trata de que la igualdad no solo se ejerza de manera formal, sino de manera sustancial, de fondo. Y estos conceptos como el de discriminación múltiple o el de interseccionalidad ayudan a esclarecer, a identificar cuando una persona está siendo objeto o sujeto de una manipulación o de una condición que la excluye o menoscaba el ejercicio de sus derechos y por lo tanto de su dignidad humana. A ver, por favor, alguien que levantó la mano, con mucho gusto. Sí, yo lo levanté. Es que entiendo que esta suma de garantías pareciera que se trata de una amalgama, ¿no? Sí. Para entenderlo así como más ilustrativo. Sí, correcto. Es efectivamente, muy bien. Donde tiene que conjuntarse perfectamente las garantías internas y las externas de alguna manera. Correcto. Y cuando por alguna razón no embonan bien, entonces ya tenemos un problema. Un problema al que la justicia no puede escapar ni hacerse ciega, ni sorda, ni muda. Tendría que pronunciarse sobre ello. Así lo entiendo. Esta parte Correcto. que está hablando. Sí, y exactamente. La otra parte de la interseccionalidad, entiendo que es esta suma de situaciones que pueden abonar a incrementar la discriminación y la vulnerabilidad del conjunto de un conjunto de elementos que para impedir esta situación, ¿no? Del ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Y además puede ser visto desde un punto de vista de una salida, ¿no? O sea, no te estoy ilustrando el caso que estaba hablando, ¿no? De las mujeres indígenas. Es una salida de decir, no, es que no te estoy discriminando por ser mujer, no, te estoy discriminando porque no eres capaz. Pero eso no tiene nada que ver con que seas mujer, ¿no? O sea, cuestiones así que pueden dificultar la operación de la solución de un conflicto. Pero también es importante que el operador jurídico y el operador electoral entienda que la vulnerabilidad de una persona se determina en una violación sistemática de sus derechos humanos. Estos impedimentos materiales que tienen que ser de manera sistemática, pero que además tienen que incidir en la dignidad, en el ejercicio de la dignidad de la persona. Correcto. Muy bien. Me parece muy bien. A mí me gustó mucho. Sí. Pues Ignacio, me gustó mucho tu planteamiento sobre la armonización o la funcionalidad o la coherencia entre las garantías internas y las garantías externas de la comunidad, ¿no? Que Will Kimlicka precisamente hace referencia a ese ensamble, porque si no son coherentes, entonces se generan conflictos. Las sentencias de la Sala Superior y de la Sala Jalapa de 2017, sobre todo en adelante, aunque hay quien piensa que con cierta falta de un poquito más digamos, de firmeza en esa línea. Por ejemplo, nuestra compañera Roselia Bustillo, que le recomiendo mucho la obra de Roselia Bustillos. Roselia Bustillo es una compañera secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado de la Mata,
que es experta en este tema, ¿sí? Y ella ha escrito y considera que precisamente el tema de la interculturalidad con perspectiva de género, ¿sí?, es muy relevante y muy importante para poder hacer esto que menciona Juan Ignacio, que es armonizar la garantía, las garantías internas con las garantías externas. Porque el mandato de la Constitución es muy claro. Para tener una igualdad sustancial, ¿sí?, requerimos que se respeten los derechos de las mujeres, porque hacia adentro de una comunidad pueden ser discriminadas, excluidas, ¿no? Pero entonces aparece el otro criterio, que es sí, nada más que aquí tenemos, como dice Rodolfo Vázquez en este magnífico libro sobre teorías contemporáneas de la justicia, un etos comunitario. Aquí las mujeres están de acuerdo en no votar. Pero es como si Y bueno, no, no, espérame. ¿Y qué tal si no están de acuerdo? Porque también, bueno, no están de acuerdo. Yo les recomiendo que leamos el expediente, ¿sí?, eh, la sentencia, entre otras muchísimas, ¿no?, SUP REC 102 diagonal 2020 de Coicoyán, creo que es con Coicoyán de las Flores. Este es uno de los 5 municipios más pobres del país. Está en la montaña, en la sierra, en Oaxaca, ¿sí? Coicoyán de las Flores. Y en 2020 se dio este caso de la exclusión de mujeres para votar y para ser votadas. Las colocaron los hombres solamente como candidatas a la regiduría de salud. Y ellas no estuvieron de acuerdo y vinieron en una cadena impugnativa compleja, local y federal, hasta que sobrevino la resolución definitiva de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto, en el sentido de que se tenía que aplicar un enfoque intercultural y de género, ¿de acuerdo?, para romper con una discriminación en donde había visos de interseccionalidad, digamos, no solo por ser mujeres, sino por ser indígenas y porque tenían alguna otra característica además, que no estaban mínimamente empoderadas dentro de la comunidad. O sea, verdaderamente les costó mucho trabajo, incluso acceder a la justicia. Y hacia adentro de la comunidad tampoco les permitieron acceder a la justicia intracomunitaria, porque era la primera opción que tenían, acudir a la asamblea. Esta sentencia es muy relevante, ¿de acuerdo? Y esta entre otras. Bien, entonces, muy bien, ahí vamos. Ahora, vamos a hacer un giro aquí, porque fíjense ustedes, si me permiten, esto va a ser la conclusión sobre transversalidad, discriminación múltiple e interseccionalidad, ¿no?, para que lo podamos entender de la mejor manera posible. Y le he pedido, fíjense ustedes, a una compañera muy apreciada y muy respetada de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. Ella está desarrollando su tesis en esta comunidad académica, la maestra Gabriela Hernández, que nos acompaña y está aquí en la plataforma con nosotros, ¿no? Gaby Hernández tiene la característica de que es una persona muy sensible, muy inteligente, es la más avanzada en sus investigaciones doctorales, pero además se interesa mucho por el tema precisamente de la discriminación, la discapacidad, la igualdad sustancial, y forma parte de diversas asociaciones y proyectos y esfuerzos para tratar de corregir esta igualdad formal, digamos, o reforzarla con la igualdad real, ¿verdad? Entonces, te agradecemos mucho, Gaby, que estés con nosotros y nos dediques un poco de tu tiempo esta mañana, ¿sí?
Al contrario, doctor, un placer y un honor compartir el foro con usted y desde luego al respecto de hablar de estos temas sumamente importantes y relevantes al día de hoy también en Tlaxcala, donde nos encontramos con un Congreso que quiere legislar nada más como ellos desean y hacer a un lado a los grupos vulnerados. Entonces, me parece que la cuestión de la interseccionalidad, la transversalidad, la no discriminación y desde luego el principio de igualdad juegan un papel sumamente importante y relevante para que podamos hacer frente también a los atropellos que pueden generarse al interior de los poderes públicos. Entonces, le agradezco muchísimo el honor de estar aquí y bueno, de poder charlar con todos ustedes también. Si me lo Claro. permiten, voy a compartir mi pantalla. Sí, cómo no. Adelante, por favor, Gaby, con el permiso también de las y los compañeros, he pedido a Gaby que nos haga favor de compartirnos, ¿no? sus ideas y podemos conversar como lo venimos haciendo entre todos. La cuestión es que nos quede al final lo más claro posible. Voy a dejar, perme, de compartir esto. Eh, eh, Permítame un segundito. Ahí voy, Gaby. Ahí, sí. Ya lo vemos, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Entonces, vamos a tratar de dar cauce a todo esto que estaba explicando el doctor respecto de la igualdad, la justicia, y hay algunas cuestiones que él dijo que son de relevancia también para el grupo vulnerado de personas con discapacidad. En cuanto, por ejemplo, al etnocultural, hay un paradigma que propuso Melania Moscoso respecto de la etnoculturalidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, también tiene algunos aspectos que lo hacen un tanto débil, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero de la igualdad. Como bien lo mencionaba el doctor, hay dimensiones jurídicas de la igualdad. Podemos hablar de una igualdad formal y de una igualdad que es el meollo del asunto, es el quid de la igualdad, que es la igualdad sustantiva o sustancial. Entonces, en la igualdad formal, esta igualdad va a estar recogida, reconocida por los tratados internacionales, por la Constitución, por la legislación, por la norma. Es una promesa entonces de consistencia, una promesa que ahorita vamos a ver no siempre se cumple. Y esta igualdad formal nace o sus ideales revisten y emergen de la Revolución Francesa en aquel momento donde ya no se tenía la idea de que existieran privilegios, sino de que todos deberían ser tratados por igual, de que todos tenían la misma dignidad, es donde emerge precisamente esta parte de la igualdad formal. Y me parece aquí que es importante hacer una distinción, porque la igualdad formal viene a ser un discurso manifiesto, o sea, lo bonito que nos pueden plantear, ¿no? Mientras que la igualdad sustantiva o sustancial va a venir a ser el discurso latente, o sea, lo que es la realidad. Entonces, para la igualdad sustantiva, tenemos que es una práctica, es decir, cómo se está llevando a cabo y cómo podemos acceder a todos y cada uno de nuestros derechos y al ejercicio y garantía de los mismos en la realidad. Entonces, por eso este es el discurso latente. Abandona entonces el ideal abstracto de justicia y también tiene que ver con la cuestión de las circunstancias, cómo se está realizando, llevando a cabo esta parte de la igualdad en una realidad que prácticamente nos planta una cara muy adversa y muy diferente al que nos está estipulando la Constitución, ¿no? Entonces, esto deriva en lo que podemos llamar el principio de igualdad y no discriminación. Aquí la igualdad y la no discriminación van a ser complementarios. Si bien es cierto, la igualdad tiene una connotación positiva, la no discriminación va a tener una connotación negativa, porque la igualdad aquí es a lo que aspiramos llegar, ¿verdad? Y la no discriminación es una prohibición. Entonces, por eso de ahí deviene su connotación negativa. Esto significa que el principio va a ser un índice de cómo tratamos, ¿no? De que el trato sea homogéneo o diferente, siempre y cuando sea justo. Porque recordemos lo que ya decía desde la antigüedad Aristóteles, ¿no? Que la igualdad es precisamente una cuestión de proporcionalidad. Entonces pensemos, por ejemplo, en una persona con discapacidad. A una persona con discapacidad no le puedes dar una igualdad homogénea
en todos los aspectos de la vida, porque entonces lo estarías discriminando. Por eso debe ser proporcional. Ahí debemos dar un trato diferente siempre y cuando sea justo. Por lo tanto, este principio de igualdad y no discriminación viene a ser un lente interpretativo en todos los aspectos. Y de esta manera también lo ha reconocido incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevar a cabo algunas de sus sentencias. Entonces vamos a reflexionar un poco respecto de esta igualdad. Bien, el párrafo primero, como lo leyó también el doctor, nos establece que todas las personas en nuestro país tenemos garantizados y gozaremos de todos y cada uno de los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales y también en las leyes federales y locales. Eso es lo que menciona el artículo primero, en el párrafo primero, desde luego. Ahora, en el artículo primero, párrafo quinto, que también lo mencionó el doctor, nos habla de la prohibición de la discriminación, ¿verdad? Que va a estar prohibida cualquier discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales y cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aquí me parece que hubiera sido más coherente hablar, como lo indicaba hace un momento el doctor, de dignidad, ¿verdad? Aquellas que menoscababan nuestra dignidad, una dignidad que se encontrara afincada en la diversidad, en la pluralidad de identidades, en la pluralidad y diversidad humanas, que realmente emergiera de nuestra condición humana. Pero bueno, entonces la Constitución lo prevé como que aquella que menoscabe o anule derechos y libertades. Y esto va muy de la mano con lo que estatuye también el artículo cuarto respecto de que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Pero estas cuestiones normativas, estos párrafos del artículo primero y el artículo cuarto y muchas otras cuestiones que ahorita vamos a ver, vienen a conformar un espejismo de igualdad. Este espejismo de igualdad que Amelia ha expuesto en diversas obras, nos dice, el espejismo de igualdad se refiere a lo siguiente. Por un lado tenemos lo que nos dice, por ejemplo, la legislación, el artículo tercero y sexto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un ejemplo que traigo a colación, o el segundo, fracción 20, el cuarto, el quinto, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, frente a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, por eso es un espejismo, porque los legisladores, las legisladoras, y también incluso el Poder Judicial, crean sentencias, crean legislación que cuando las lees dices, wow, ojalá realmente el país, el estado, mi municipio estuviera de esta forma. Ojalá realmente tuviéramos y accediéramos a la igualdad. Sin embargo, la realidad es otra. Y en la realidad tenemos un problema multidimensional al que tratar. No solamente las mujeres, hombres con discapacidad, sino cualquier tipo de grupo vulnerado y también aquellas personas que no pertenecen a los grupos vulnerados, ¿no? Existe invisibilización, la múltiple discriminación que ya también la mencionaba el doctor, la falta de interseccionalidad en la legislación, que es muy relevante también tomarla en cuenta, y la multidisciplinariedad, y estas cuestiones de falta de accesibilidad a nuestros derechos. Porque recordemos... Gaby, te interrumpo. La falta de interseccionalidad en la legislación. A ver si nos... claro. Bueno, de hecho vamos a hablar de esta falta de interseccionalidad un poquito más adelante. Entonces, vamos a dejarla como que aquí volando el concepto para que hablemos de ella. Porque realmente es un asunto, híjole, que hay que tener muchísimo cuidado porque los legisladores, y lo voy a decir coloquialmente, se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces, anda volando la interseccionalidad y no lo hacen notar y no se dan cuenta ellos de que la están transgrediendo. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esta parte. Sí. Entonces, hablaba de la falta también de accesibilidad, ¿verdad? En sus dimensiones, tanto como principio como derecho. O sea, no podemos acceder a los derechos humanos en igualdad de condiciones. Y esto también es una cuestión que ha observado el Comité de la ONU a través de la Observación General número 28, que está aquí mencionada, sobre el artículo tercero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, referente a la discriminación que sufrimos las mujeres, porque menciona lo siguiente.
La discriminación contra la mujer suele estar íntimamente vinculada con la discriminación por otros motivos, como la raza, el color, el idioma, la discapacidad. Hay que tener muy en cuenta esta cuestión que menciona la ONU, porque de aquí deviene, como bien lo mencionaba el doctor, la interseccionalidad. Y ahorita vamos a ver cómo emergió el concepto, cuál fue la connotación y por qué es de suma relevancia que se tenga en consideración y que no se abandone. Entonces, con esto en cuenta, hay que reflexionar y poner algunos ejemplos respecto del stock de garantías y de derechos humanos. Fíjense que hay un autor italiano de nombre Dario Melossi que desde el 97 nos decía que existe un stock de garantías y de derechos humanos en el mercado, pero a ese stock de derechos y garantías solamente van a poder acceder los más poderosos, quienes se encuentran en las cumbres, los promotores del orden, ¿no? Y los demás quedamos en la periferia, quedamos en la marginación. Quizás para ustedes o para algunos de ustedes, esta cuestión pueda sonar un tanto capitalista, ¿no? O sea, incluso podríamos decir, ¿cómo es posible que haya dicho que los derechos, que las garantías están en el mercado? No, o sea, no puede ser. Porque si lo admitimos de esa forma, también admitiríamos que entonces el hombre, el ser humano, dejó de ser un fin desde la concepción kantiana, ¿no? Ya ha dejado de ser un fin para convertirse en un medio, porque también diríamos que el hombre está dentro del mercado. Esto incluso puede sonar indigno, ¿no? El aspecto de que los derechos, las garantías, el hombre se encuentre en el mercado, nos puede sonar a un disparate. Y el hecho también de que estos derechos y las garantías solamente sean accesibles a estos promotores del orden, a estas personas que se encuentran en la cumbre, puede ser inconcebible. Sin embargo, y también contrario, desde luego, a la condición humana. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a la reflexión y que ustedes puedan decidir desde su interior, desde su conciencia, si realmente no es así. O sea, si creen realmente que Dario Melossi se equivoca. Desde mi punto de vista, no se está equivocando, porque el acceder a toda la gama de derechos que tenemos reconocidos en la Constitución, en los tratados y demás normas, y a toda la gama de garantías para su protección, requiere poder. Y lo digo desde el asiento de la discapacidad, desde la perspectiva de los grupos vulnerados, no accedemos a todos nuestros derechos en igualdad de condiciones, ni tampoco en igual dignidad. Y para esto voy a hablar de dos cuestiones, vamos a ser muy prácticos, van a ser dos ejemplos pequeños. Uno referente al trabajo y el otro referente a la educación. Entonces, bien, respecto del derecho al trabajo. La Organización Internacional del Trabajo ha mencionado que las personas con discapacidad, y Juan Ignacio no me va a dejar mentir, ¿cuánto cuesta que tengamos un empleo? Tenemos las mayores tasas de desempleo y también de inactividad económica. Y esto es la realidad frente al espejismo que nos presenta el artículo 5 y el artículo 123 de la Constitución, ¿verdad? Y también de todas las normas que han derivado de los tratados internacionales y de los convenios internacionales. Que tienes derecho al trabajo en igualdad de condiciones, que el trabajo sea digno, que tu salario también sea digno, que las condiciones laborales sean las adecuadas. Pues sí, todo suena precioso y maravilloso, pero la realidad no es esa. Al menos no para las personas con discapacidad, las cuales solamente 4 de cada 10 personas con discapacidad, de acuerdo con la encuesta nacional de dinámica demográfica, tienen empleo. Y de esas 4, solamente una es mujer. Entonces, su servidora, que es una persona con discapacidad y además es mujer, es una privilegiada de poder tener un trabajo. Y también los hombres, los varones, y bueno, esto pese a que las mujeres somos mayoría en el aspecto de las personas con discapacidad. El aspecto de los varones también es una cuestión adversa, porque para poder acceder al trabajo en un México capacitista es muy difícil. Y podríamos cuestionarnos entonces si esto da origen y si esto da pie a que las personas con discapacidad podamos tener una vida plena y autónoma. No se podría, porque si no tenemos trabajo, dependemos de nuestras familias, dependemos de hermanos, padres, en su caso hijos, de otras personas para que puedan ayudarnos a subsistir. Entonces esto hace que nuestra dignidad se vea mermada. Y como lo decía hace un momento, tenemos leyes estupendas, reglamentos estupendos, pero que no se llevan a cabo en la realidad. Por ejemplo, en Tlaxcala,
los reglamentos municipales estatuyen que exista una cuota de discapacidad del 10 al 20% de personas con discapacidad en la plantilla laboral. Y si ustedes me preguntan si es realidad, lo cierto es que no. O sea, vas a un ayuntamiento, Tlaxcala, Huamantla, Tlapizaco, Tlaxco, etcétera, y si te encuentras a una persona con discapacidad laborando, va a ser mucho. Y lo mismo sucede también con los organismos autónomos, con las dependencias de gobierno, con los poderes también del Estado. Lo mismo sucede. Realmente las personas con discapacidad no accedemos en igualdad de condiciones. ¿Dónde está esa igualdad? Esa igualdad sustantiva, ¿dónde se encuentra? Realmente tenemos muchísimos obstáculos y entre ellos está la discriminación y desde luego la violencia laboral. Dos cuestiones que deben remitirse, deben de eliminarse. Y es muy difícil hacerlo sin la concientización hacia la gente, porque está muy bien crear la legislación, pero no solamente es crear empleos por crearlos. Hay que crear las condiciones necesarias para que los grupos vulnerados realmente puedan acceder al mercado laboral. No nada más un tokenismo, una asimilación, sino que se haga en la realidad. Porque qué bonito está en la legislación que todos tenemos derecho al trabajo, pero no hay empleo. O que si lo hay, solamente es para unos cuantos, ¿no? O, por ejemplo, si van a emplear a alguien de la comunidad indígena, no saben hablar la lengua que ella habla. Y entonces le van a decir, bueno, es que no te podemos entender y por lo tanto, pues te quedas fuera de esta parte de lo laboral. No hay una igualdad. Esa igualdad se vulnera completamente. Gracias, Gaby. Un segundito, porque aquí el maestro Juan Ignacio Bilbao, también tlaxcalteca, ¿verdad, Juan Ignacio? Sí. Muy bien. Adelante, por favor. Claro, y también coincido con Gaby en el movimiento de personas con discapacidad. Y creo que aquí podemos complementar los dos puntos de vista, porque ella lo ve desde su punto de vista como mujer, y la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y ciertos temas que no se tocan, las histerectomías forzosas a las que son sometidas, ¿no? Y a lo mejor que a mí, como en mi caso de varón, no me toca, pero también tengo que ser sensible porque, pues, híjole, este tipo de situaciones, la persona con discapacidad, por la discapacidad, no deja de ser persona, y son temas que no se han tocado al 100%. Y hay un tema que a mí me brincó un poquito, porque dice, es que no podemos ser tratados y de igual manera. Híjole, ahí sí creo que yo sí tengo una diferencia, pero yo creo que debemos ser tratados de igual manera, porque la dignidad es algo que podemos ejercer todos nosotros. La vamos incrementando día con día conforme vamos haciendo nuestro actuar, no propiamente. Creo que eso es una pequeña diferencia. Pero hay algo bien importante. Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es gran responsable de las problemáticas que estamos viviendo las personas con discapacidad y los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Porque cuando resuelve su sentencia y obliga a la consulta previa, establece que es un mecanismo técnico, pero no da los lineamientos para establecer la tecnicidad del mecanismo. Y entonces, el legislador puede decir, no lo sé hacer. O sea, realmente, sí, y tampoco lo pongo responsabilidad, porque eso puede ser cierto. Porque la función legislativa tampoco es que sea una función netamente profesionalizada. No, al contrario. Entonces, ese es un gran problema. Y aquí, entonces podemos decir, ¿cómo es posible que el órgano garante de los derechos humanos, que además es un poder público, no le quiera entrar a estos temas? Ahora, bueno, les tienes que consultar. Y como lo dijo Gaby, eso es cierto, somos pocas las personas con discapacidad que tenemos el privilegio de haber estudiado una carrera. Y todavía somos mucho más pocas las personas con discapacidad que tenemos el privilegio de tener un posgrado. Entonces, ¿cómo le entras a ese tipo de situaciones, no? No hay. Sí, realmente es difícil, es muy difícil porque en esta parte de la consulta que ahorita tenemos en puerta en Tlaxcala, me ha costado muchísimo encontrar a personas con discapacidad, primero que deseen participar en los foros y segundo que tengan expertise, porque hay muchas personas con discapacidad, pero muchas de ellas no estudiaron, como bien lo indicas, entonces no saben cuáles son las necesidades educativas. O sea, ellos saben por qué no accedieron a la educación, que mucho se debe a que los papás no los quisieron enviar a la escuela, pero no saben cuáles son esas necesidades que debemos cubrir y eso lo proporciona la educación. Ahora, respecto del punto que referías, no es que tengamos una dignidad diferente, no, la tenemos igual todos, sí,
deviene de la identidad, deviene de la diversidad humana, desde luego. Yo me refería aquí al trato diferenciado porque hay ajustes razonables que requerimos las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy tuviéramos en el foro a una chica, a un joven sordo, requeriríamos un ajuste, una persona intérprete, para que pudiera decirle qué es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Si tuviéramos una persona con discapacidad visual, igual requeriría de ciertos apoyos. Entonces, ahí es tratar de manera diferenciada a estos grupos vulnerados con la finalidad de que accedan a los derechos en igualdad, en una igualdad que es diferenciada. Entonces, por eso es que yo me refería a esta parte de la proporcionalidad, de la que ya también hablaba Aristóteles hace muchísimo tiempo. Y bien, entonces, regresando a esta parte del derecho a la educación, desde mi perspectiva, el talón de Aquiles del derecho a la educación, no solamente en Tlaxcala, sino a nivel nacional, somos los otros, ¿no? O sea, esta construcción social que no vamos a quitar de un momento a otro, esta parte de los marginados, de quienes nos encontramos en la periferia de los derechos, los diferentes, quienes no encajamos en su modelo asimilatorio y de integración. ¿Esto por qué? Estamos hablando de que en Tlaxcala, por ejemplo, y a nivel nacional, se dio una reforma donde se imponía la obligación de lograr una educación inclusiva. Y en Tlaxcala, hace algún tiempo, se dio una reforma entonces para lograr esta educación inclusiva, pero no se consultó ni a los pueblos indígenas, ni tampoco a los grupos vulnerados, en este caso a las personas con discapacidad. Y a los legisladores no les ha quedado claro qué implica esta educación inclusiva. Y lo que implica es que la educación sea para todos y para todos, que aprendamos juntos en las aulas regulares y que la enseñanza sea de calidad, pero desde luego adaptada y adecuada a la diversidad humana, a nuestra condición de humanos. Entonces, por eso la educación inclusiva debe ser plural y diversa. El primer antecedente de esta educación inclusiva lo podemos encontrar desde el constituyente queretano. Si ustedes se dan un chapuzón en el diálogo de debates de este constituyente, se van a poder dar cuenta de que en la concepción de aquel constituyente no estaba el prohibir la educación a algunos, no estaba segregar ni excluir a las personas. Para ellos la educación debía ser para todos, porque desde luego era un pilar. ¿Ok? Entonces, ese es el primer antecedente que se da en el artículo 3 de aquel constituyente de 1917. Y a nivel internacional lo encontramos en la Declaración de Derechos que se dio en la ONU desde 1948, la cual en su artículo 26 estatuyó que la obligación de los estados era proporcionar educación a todas y todos por igual. Sin embargo, como siempre pasa, ¿verdad? El proceso internacional fue bastante bueno, presentó un esquema de lo que debíamos entender por el derecho a la educación inclusiva, pero bueno, aquí lo mexicanizamos todo, siempre, ¿verdad? Y el proceso nacional lo que dijo, sí, ok, a nivel internacional se está dando esta parte de la educación inclusiva, pero nosotros hay que hacer una reforma para lograr integrar a estos grupos. Integrar, ojo, hay que tener mucha conciencia de las palabras, no podemos hablar por hablar, ¿verdad? Entonces, integrar no es lo mismo que incluir. Y en 1992 se propone una reforma al artículo 3 constitucional para que de allí pudiera crearse la Ley General de Educación. Este proceso de reforma lo que identificó era que debían integrar a las personas y a los grupos vulnerados. Y ahorita vamos a ver la diferencia de una y otra. Entonces, de esta guisa, nacen los centros de atención múltiple, que aún lo tenemos en todo el país, las unidades de servicio de apoyo a la educación regular y las unidades de orientación al público. Entonces, la política del 92 era una política de integración y asimilación. Esto quiere decir que no te iba a incluir. Si pertenecías a un grupo vulnerado, por ejemplo, a una etnia indígena o a las personas con discapacidad, no te iba a incluir. Lo que iba a hacer era integrarte, es decir, en el momento en el que tú pudieras parecerte a mí, a mi normalidad, yo iba a aceptarte e iba a decir, ok, eres bienvenido. Pongamos un ejemplo burlo. Supongamos que el día de hoy estamos en una escuela y que hay una persona que se encuentra al frente diciendo quién ingresa y quién no ingresa. ¿Ok? Entonces de repente llega Juan Ignacio, va todo peinadito, toda la onda, muy bien presentado. Ok, Juan, ¿aprendes de la misma manera que los demás? Sí, soy muy inteligente. Perfecto. ¿Tienes alguna discapacidad? Supongamos que Juan dice, no tengo ninguna discapacidad. Ok, entonces
te pareces muchísimo a nosotros, ingresas. Y de repente se aparece Gabriela, ¿no? Gabriela va en una silla de ruedas. Híjole, no, pues es que no te podemos aceptar porque no te pareces a nosotros. Es cierto que puedes tener la misma inteligencia, es cierto que puedes aprender en el mismo nivel, pero pues mira, es que vienes en una silla, ¿no? Entonces no se hace el proceso de integración porque no te podemos asimilar, no podemos lograr el proceso de asimilación. Y este era el discurso latente de aquel 1992, aunque se quiso maquillar bajo la cuestión de, bueno, es que a las personas con discapacidad intelectual, motriz, etcétera, pues hay que enviarlos a los centros de atención múltiples donde se les pueda brindar la educación especial que necesitan, ¿no? Que requieren. Y se nos segregó, se nos excluyó, se nos discriminó, la palabra que en torno a la cual gira su tema el día de hoy. Entonces se nos discriminó. A raíz de estas cuestiones, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de su observación general del 2016, dice que hay algunas barreras para que nosotros podamos acceder a la educación inclusiva. Barreras que también constituyen barreras para lograr la igualdad sustantiva de la que hace un momento hablábamos. Primero, existe discriminación a los grupos vulnerados, entre ellos las personas con discapacidad. Segundo, barreras arquitectónicas, que estas, bueno, se pueden salvar, se pueden subsanar, puedes poner un elevador, puedes poner una rampa, pero lo que te impone también un tipo de discapacidad son las barreras sociales. Esas barreras sociales que no permiten que tú puedas accesar al derecho a la educación en igualdad de condiciones, ¿no? Tercero, hay una falta de preparación docente. Esto de lo que les hablaba hace un rato. Hay, por ejemplo, un caso en Tlaxcala de una mami que hace unos días me llamaba, a su hijo no le permitieron la entrada a la escuela, ella ya no podía pagar al cuidador que le pagaba porque se quedó desempleada, y entonces no le permitían el ingreso porque la maestra decía, bueno, es que yo no me puedo dedicar a cuidarlo, ni a verlo, ni a ver que sí aprenda, porque yo tengo que dedicarme a los demás niños, ¿no? 40, 50 niños. Pues sí, pero por eso la educación inclusiva debe ver estas diferencias, esta diversidad humana y salvar estas cuestiones, ¿no? Pero no se hace, en la realidad no se hace. Entonces, esa falta de preparación docente es lo que también obstruye que tengamos igualdad sustantiva en cuanto a nuestro derecho a la educación. Y también la voluntad política, de la que hace un momentito hablábamos, ¿no? Esta voluntad política y falta de ella para poder crear las condiciones necesarias en la legislación y en la realidad, porque ellos se lavan las manos, en Tlaxcala lo están haciendo, diciendo, pues es que la Suprema Corte no nos dijo cómo hacerlo. Es que nosotros sí vamos a llevar la consulta, pero pues primero hay que hacer presentaciones artísticas, ¿no? Y ya hasta el final, si queremos, realizamos un foro. Gaby, ¿en qué consiste la consulta? Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligando hoy por hoy, a través de su sentencia, de un amparo que se tuvo, que fue promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la promovió esta acción de inconstitucionalidad, perdón, no era un amparo, sino una acción. Entonces, la Suprema Corte emite su resolución y obliga ahorita al Congreso del Estado a realizar una consulta a pueblos originarios y también a personas con discapacidad que fueron omitidas respecto a la reforma para una educación inclusiva. Porque en la anterior legislatura se da esta reforma, pero no se nos consultó. Y como está estatuido nuestro derecho a la consulta, nada de nosotros y nosotros, pues es lo que mandata la Suprema Corte. En eso consiste la consulta, en que se nos pregunte cómo debe ser una educación inclusiva. Porque quién mejor que los grupos vulnerados, que lo vivimos cada día, para saber qué es lo que se debe realizar, ¿no? Y entonces de aquí debe emerger lo que es la legislación y desde luego la reforma. Eso sí lo dice la Suprema Corte. Pero bueno, esto no le ha quedado claro a nuestros legisladores y hay una falta de voluntad, porque lo que ellos deseaban hacer era presentaciones artísticas de las personas con discapacidad como si fuéramos payasos de circo y no pedirnos opinión. Entonces, cuando le decimos al Congreso, oye, debes realizar una consulta seria, acorde a la dignidad que tenemos los grupos vulnerados, y pues diversos legisladores se enojan y hoy en día, hoy por hoy, tratan de hacer a un lado al movimiento de personas con discapacidad, pero bueno, ahí seguimos picando piedra para que esta falta de voluntad política. Muy bien, vamos a seguirle, Gaby, porque el tiempo nos va a hacer factor. Okay. Unos 15 minutos. Entonces, bueno,
esta parte de la educación también nos muestra que en las cifras las personas con discapacidad y muchos grupos vulnerados no accedemos a ella. Las cifras las pueden ustedes ver aquí. Y yo me preguntaría, entonces, ¿dónde está la igualdad sustantiva? Esa igualdad a la que debemos acceder todos, esa igualdad de derecho, esa igualdad de garantías. Y si regresamos a lo que decía Dario Melosi, realmente tiene razón. No accedemos porque nos encontramos en la periferia. O sea, y como no somos promotores del orden y no pertenecemos a las cumbres del poder, no accedemos a todo el cúmulo de derechos y de garantías que tenemos. Y entonces, aquí retomamos lo que también decía Boinieri, ¿no? La lucha por el derecho. Si quieres un derecho, si quieres ganarte un derecho, vas a tener que luchar por él. Nadie te lo va a proporcionar así como así. Y lo hemos visto también con movimientos sociales, por ejemplo, feministas, ¿no? Y bien, ahora vamos a hablar de la múltiple discriminación, de la que también ya hacía referencia hace unos minutos el doctor. Todas las personas en algún momento hemos sufrido esta múltiple discriminación. ¿Y por qué? O sea, por ejemplo, en la educación, las personas con discapacidad no accedemos a ella, ok, ahí va una, no tenemos trabajo, dos, y si somos indígenas, híjole, pues peor, ¿no? O sea, ni trabajas, ni tienes dinero, ni tampoco estudias, te discriminan por ser mujer, por ser indígena, por tu color de piel, si tienes discapacidad. Esto es la múltiple discriminación, que algunos autores han negado. Algunos dicen, no, es que no existe esa acumulación de desventajas, es una sola discriminación y bueno, la desconocen, pero desde mi perspectiva sí existe la múltiple discriminación, sí existe esta acumulación de desventajas que podemos sufrir diversas personas, ¿no? En mi caso soy mujer, soy una persona con discapacidad, al menos llevo dos, si me encuentro en situación de pobreza extrema sería tercera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esta múltiple discriminación sí se da en nuestra sociedad mexicana, sí se da en la realidad, y más aún con las políticas asistencialistas que tenemos hoy en día. Entonces vamos a hablar ahora de la interseccionalidad, este tema que lo había dejado hace un momento, porque en 1989, Kimberly Crenshaw, ella es una estudiosa norteamericana, hablaba de que existía una relación, es decir, una articulación también entre desigualdades, estos puntos en los que convergen las desigualdades. Los estudios en los que ella se basó para decir esta cuestión y que la interseccionalidad era esa relación y articulación entre desigualdades sociales fue respecto de mujeres afroamericanas. Es decir, ella dijo, a ver, es que yo me doy cuenta que las mujeres en Estados Unidos no tienen derecho al trabajo. Ok, ahí va una. Pero dice, también me doy cuenta que las mujeres que son de color negrito, pues tampoco acceden a la educación. Y que cuando la persona se da cuenta que es una afroamericana, pues sufre múltiple discriminación. Y ahí estaba la interseccionalidad latente, ahí estaba esa relación, esa articulación entre las múltiples desigualdades a las que hacemos frente, ¿verdad? Y en este caso, bueno, a las que hacían frente las mujeres afroamericanas. Hay autores también que dicen que esta concepción de interseccionalidad ya se tenía en los movimientos feministas. Sin embargo, no el concepto como tal, la palabra como tal, emergió de Kimberly Crenshaw. Entonces, aquí la cuestión es que hay una afectación de más de una desigualdad. Por ejemplo, el género, la raza, el color, la preferencia sexual, la discapacidad, etcétera, etcétera. Esas cuestiones que prohíbe el párrafo quinto del artículo primero constitucional, ¿verdad? Ahora, si tenemos en cuenta que existe esta interseccionalidad, esta relación entre desigualdades, nos va a ayudar muchísimo a disminuir, a reducir un poco la discriminación. Porque, por ejemplo, si Gabriela es una mujer y además tiene una discapacidad, pues entonces hay que contratarla, hay que crear espacios de trabajo o de academia donde se pueda exponer esta parte de la disminución de la discriminación, hay que concientizar a la sociedad. Entre más personas sean conscientes de que existe la interseccionalidad, mejor se trabaja y el índice de discriminación disminuye. Ahora también esto tiene que ver con la legislación funcional, porque si los legisladores tuvieran en cuenta que hay interseccionalidad en género, raza, color, preferencia sexual, discapacidad, no crearían el monstruo legal que en muchas ocasiones crean. Y voy a poner un ejemplo, y solamente un ejemplo, y es real, verídico, y se aprobó. O sea, es lo peor que se haya aprobado. Hace un año había una iniciativa de reforma en el Senado de la República
para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, en esta reforma propuesta en el Senado de la República no se tomaba en cuenta a las mujeres con discapacidad. Y ojo, las mujeres con discapacidad sufrimos hasta 10 veces más violencia que nuestras homólogas sin discapacidad. Y los legisladores no les pasó por la mente que ahí había interseccionalidad, género y discapacidad. O sea, ni por aquí se les ocurrió. Entonces presentamos diversos escritos, hubo manifestaciones también en el Senado de la República para que se tomara en cuenta las mujeres con discapacidad, porque más del 80% de los refugios no son accesibles para nosotras. Y luego, si sufrimos 10 veces más violencia y queremos ir a denunciar, nos regresan con nuestro agresor. Y esta campaña que inició el gobierno federal que decía, no está sola, pues para las mujeres con discapacidad no aplica, porque nosotros sí que estamos solas. Y la reforma legal se hizo, se envió a la Cámara de Diputados, se aprobó sin tomar en cuenta a las mujeres con discapacidad, pese a las manifestaciones, pese a los escritos, pese a la insistencia. Entonces, ahí se ve claro la falta de voluntad política. Se los estábamos diciendo, se los repetimos, y no se hizo nada. Entonces, se aprobó de esa forma, se dejó fuera a las mujeres con discapacidad, los refugios siguen siendo inaccesibles. Y es lamentable que solamente 9 de 32 estados proporcionen una capacitación en cuanto a la interseccionalidad y en cuanto a la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Y eso lo hacen de una forma no formal, es decir, no es algo que se les imponga, sino que lo hacen de manera voluntariosa. Es de reconocer, al menos 9, ¿no? Pero digo, 9 de 32 es minoría. Y es lamentable que las mujeres con discapacidad debamos sufrir esta parte. Entonces, con esto que he mencionado, sí quisiera poner en este foro la reflexión de que a veces nos falta ser empáticos con todos los seres humanos, comprender que pertenecemos a la misma especie, somos sapiens, somos seres humanos, y que la diversidad de los seres humanos nos debe enriquecer, y por lo tanto debemos ser solidarios y más humanos, tener una perspectiva más humana y de derechos humanos, para que entonces podamos avanzar y que esta interseccionalidad sea conocida y reconocida en todos los ámbitos y en todos los poderes públicos, para que logremos que la discriminación pues sea mermada, aunque sea un poquito, que esa es una cuestión también. Yo sé que no se logra de un día para otro, pero poco a poco debemos irlo realizando. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Gaby. Quedó muy, muy claro y con este ejemplo todavía más. Yo te lo agradezco muchísimo. Creo que los compañeros también lo están apreciando así. Yo hago énfasis en que, digamos, está el tema de la transversalidad, ¿no? Que también es un concepto que se usa en esta materia y en esta lucha, ¿no? Que digamos la transversalidad, entiendo que es una perspectiva para diseñar, aplicar, darle seguimiento a las políticas públicas, a los programas, ¿no? Para que, digamos, vayan generándose las condiciones de ejercicio de los derechos en igualdad real. Esa es la idea, ¿no? Para que no se perpetúe la desigualdad. Esa es una. Luego la discriminación múltiple, que yo lo que he entendido es que son diferentes situaciones en las que las personas pueden sufrir discriminación, ¿no? Se puede interpretar, digamos, como que se acumulan en un solo individuo, en una sola persona, diferentes experiencias de discriminación. Y la interseccionalidad es una discriminación específica, pero que interactúa con dos o más grupos de discriminación, creando una situación única, que es lo que tú decías. O sea, es una discriminación por ser mujer, pero también ahí se suma por otros criterios, ¿no? Por la discapacidad y por alguna otra, ¿no? Por la edad probablemente, ¿no? Y eso ahonda la desigualdad, hace todavía más difícil superar la condición desigual. Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar a Juan Ignacio y luego a algunos compañeros más. Vamos a entrar a una ronda de comentarios y luego le pediremos a Gaby que cierre, a ver si unos 10 para
Para las 11 tengo que moderar un conversatorio que va a estar muy interesante sobre en la Escuela Judicial, va a estar abierto, en YouTube se lo recomiendo mucho, sobre Oaxaca, digamos, los riesgos de la elección de Oaxaca, y ahí también entra el tema de las elecciones internas. Va a estar la presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca. A ver, por favor, Juan Ignacio, adelante. Sí, yo creo que tenemos retos principalmente, primero los colectivos, que hemos fomentado el capacitismo de alguna manera, nosotros mismos. Eso También, es muy, muy interesante, Juan Ignacio, lo que estás diciendo. Es que, a ver, es que vamos a ser honestos. Uno, en la medida que existe la exigencia de adaptarse a la normalidad, pues tratas de capacitarte más y más y más, y esto fomenta esta parte. Y luego, además de eso, aparte de esto, también vienen los otros prejuicios, porque incluso las garantías de protección de derechos humanos se vuelven y se tornan violentos. Y un ejemplo es, esta es la teoría de las dos clases de la ONU, porque critica y te dice, ¿vas a hacer acciones afirmativas para personas con discapacidad? Sí, sí las voy a hacer, porque son necesarias. Pero, oye, ¿pero qué crees? Es que tu acción afirmativa está empoderando a los más privilegiados del grupo. Digo, pues se nota que no ha vivido con discapacidad para saber lo que cuesta tener el privilegio, ¿no? De alguna manera. Pero la otra es, ok, ¿quiénes tienen que asumir la responsabilidad de generar mejores condiciones para el colectivo? Pues quienes de alguna manera tienen el mayor conocimiento de estas cosas, ¿no? Aunque eso implique ser los más privilegiados de alguna manera. Y que además es importante entender esta parte de la interseccionalidad, porque a las mujeres les afecta de una forma, de acuerdo a los estereotipos que se tienen de género, pero a los hombres con discapacidad o a los hombres de otros grupos marginados les afecta de otra manera, de acuerdo a los estereotipos que se tiene de ellos. Porque también entonces está la parte de el ser proveedor de alguna manera, y entonces el hombre con discapacidad que tiene dificultades para el acceso al empleo o para las condiciones dignas económicas, pues tampoco puede cumplir con ese estereotipo, y también le afecta esta parte interseccional de manera diferenciada. Entonces es importante poder trabajar con esto para poder entender las medidas que deben ser equiparables en cuestión de la distribución poblacional, me parece también. Y creo que otra parte es entender que la democracia en algún momento se ha tornado violenta. ¿Por qué? Porque a partir de que se dieron las cuestiones de paridad, como bien lo dice Gaby, pues se toman en cuenta en el acceso a la ley de acceso a una mujer libre de violencia, pues a mujeres que no tienen discapacidad. Y entonces te dicen, oye, no, a mí no me toques, esta es mi cuota de poder y lo demás no me toques. Oye, es que vamos a hablar de inclusión. No, esto porque entonces quiere decir que vas a empoderar hombres nada más, a costa del empoderamiento de las mujeres. No, espérate. ¿Y las mujeres con discapacidad? ¿Dónde están ellas? ¿Quién va a llevar a cabo, quién va a llevar la lucha de estas causas y de estos sufrimientos que tú, que si bien es cierto eres mujer y sufres violencia, no la sufres en la igualdad de magnitud que ellas con discapacidad? Entonces, todo esto hay que hablarlo precisamente para poder tener este tipo de situaciones. Y la otra parte, quienes tenemos acceso a un empleo desde el servicio público, no es debido a una política pública del Estado, es debido generalmente a la percepción que tiene quien encabeza la institución para confiar en una persona con discapacidad de que pueda hacer lo que dice que sabe hacer. O sea, son esfuerzos individuales más que resultado de una política pública o de una política democrática. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, muy bien, Juan Ignacio, muy bien. Gracias, Carlos, compañeras, compañeros, alguien que quiera, por favor, adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto, doctora Gaby. Te felicito por tu amplia y sentida exposición, compañeras, compañeros. Pues retomo lo que nos acaba de compartir la maestra Gaby. ¿Cómo hacer que transitemos de manera armoniosa y humana de esta igualdad sustantiva a una igualdad efectiva? Porque lo que nos señala la maestra Gaby es eso, que no hay efectividad en el comportamiento de la sociedad, ni tampoco en la legislación. Ella hace con mucho énfasis esta exposición en donde no le falta razón y tiene todos los elementos para decirlo. Muchos legisladores, legisladoras, ven el tema de la mujer y de la discapacidad como un efecto de compensación solo a través de la legislación, pero eso no genera igualdad, la igualdad efectiva que ella denuncia y que es muy cierto.
Y entonces entran otros componentes que son indispensables y que hemos tocado en este y en otros diplomados, que son las acciones afirmativas. ¿Por qué los cuerpos legislativos no tienen a personas con discapacidad, a mujeres con discapacidad, haciendo esa legislación? Resulta ser que quienes hacemos la legislación ni somos mujeres y ni somos discapacitados, ¿no? Por muy buena voluntad que tengamos, si no están las personas que conocen de su realidad para poderla hacer efectiva y generar esa igualdad necesaria y efectiva, pues estamos en un mundo, maestra Gaby, donde podemos tener 20, 30 legislaciones y de nada va a servir. Nos van a aplaudir porque vamos a hacer compendios y códigos de igualdad, pero en los hechos no sucede. En lugar de tener muchos compendios de legislación que aparentemente ayudan a este tema de la igualdad, pues con una sería suficiente, pero que fuera efectiva. Entonces dejo sobre la mesa ese tema de la efectividad de la legislación y de que quienes deben participar son las personas a quienes van dirigidas estas acciones, pero no ni declarativas ni legislativas. Mejor que sean efectivas. Es Muy cuanto. buena. Muchas gracias, maestra Gaby. No, excelente, Carlos. Una síntesis magistral también, ¿no? O sea, porque es el mensaje de Gaby, estoy de acuerdo. Muy bien, correcto. ¿Alguien tendría alguna otra consideración? Si no, Gaby, por favor, sé tan amable de redondear, cerrar. Dice Muchísimas Juan gracias. Ignacio, fíjese, dice Juan Ignacio, y tiene razón. O sea, realmente el modelo social, ¿qué efectividad tiene en América Latina? No Es que realmente parece. el modelo social, bueno, nos fue impuesto, o sea, nos fue impuesto desde la ideología de Occidente, pero no solamente eso, o sea, sino desde la ideología de quienes no tenían discapacidad, porque se llevó a algunos colectivos, pero que hacían, bueno, es que vas a tener alguna participación, pero mínima. Y quienes al final decidieron la convención fueron personas sin discapacidad. Pero bueno, es y será siendo un modelo impuesto, por eso debemos transitar a otro modelo paradigmático que es la hipótesis que yo tengo en el desarrollo de mi tesis doctoral, y es súper necesario. Las condiciones están dadas y me llama la atención lo que decía hace un momento Juan Ignacio respecto de quiénes fomentamos el capacitismo, y es real y es verídico. Somos las personas con discapacidad, somos los grupos vulnerados, y no solamente eso, también la cuestión que él también mencionaba de, entonces, ¿quiénes deben liderar, no? Y también lo mencionaba Carlos muy atinadamente. No solamente es hablar, no solamente es participar, sino empoderarnos. Es una palabra muy fuerte y es algo que debemos hacer las personas con discapacidad. Es algo que nos debemos, los grupos vulnerados, el aspecto de luchar por ese derecho, porque en muchas situaciones hemos sido agachones, por decirlo de alguna forma, y no nos empoderamos, nuestros derechos no se hacen valer, y por eso existe esta subrepresentación, una subrepresentación que no permite la igualdad, y no solamente desde el punto de vista de la discapacidad, sino de los demás grupos vulnerados que quedamos en la periferia, y la construcción del otro sin reconocernos en ellos mismos es una cuestión que México también debe de ir dejando atrás. Debe entenderse que la dignidad humana no es un constructo académico, como lo hemos querido retomar muchísimas veces, no es lo que los académicos, los grandes investigadores nos dicen, que la diversidad es la que genera esa dignidad. Nuestra condición humana es la que genera esa dignidad y es la que da pie a que todos debamos gozar en igualdad de condiciones y de acceder en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los derechos. Entonces, sí dejaría en la mesa esta reflexión de qué es lo que debemos realizar para poder llegar en la realidad a esa igualdad. Entonces, les agradezco muchísimo, doctor. De verdad, fue un honor compartir foro con usted y muchísimas gracias por el honor de su atención a todos los que están el día de hoy aquí. Muchas gracias. Al contrario, Gaby, muchas gracias a ti, muy amable. Gracias por compartirnos tu tiempo, conocimientos y experiencias, sensibilidad en la materia. Y a todas y ustedes, todas y todos, compañeras, muchísimas gracias por su atención, su participación. Ahora sí creo que ya es la última, el último módulo, el único módulo en que ya nos estaremos viendo.
pero que terminen muy bien su diplomado y que sigan participando en la escuela judicial. Gracias otra vez, gracias también a la maestra Kenia que nos ha apoyado desde Tecnologías Educativas de la Escuela Judicial Electoral. Muy buenos días y les invito cordialmente a la tertulia que vamos a tener. Va a estar interesante sobre los problemas y los riesgos de la elección en Oaxaca 2022. Gracias y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego. Saludos, Cuídense. Gaby. Mucho gusto Nos vemos verte. el martes. Gracias. Gracias, Martes. Juan Nos Ignacio. vemos el martes, sí, gracias martes. por el aviso Nos del vemos el lunes. martes. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Hasta el martes, cuídense. Cuídense, Hasta adiós. pronto. Bye.